quiere decir que si es un epitelio, si es un órgano que tiene una luz y generalmente cerrada como esta, es tubular, si lo ve que aquí se cierra, será un órgano o estructura o tejido que tenga un epitelio. Y el epitelio será el más cercano a la luz, ¿listo? Que podría ser todo esto o podría ser simplemente eso. Depende de lo que hablamos las pasadas. Primero, la clasificación morfológica o esos esos dos especializados que veíamos. ¿Listo? Ahí está claro lo que es para mí. Para cualquiera en cualquier momento eso va a ser claro que puede hacer. Entonces eso es una arteria. ¿Qué epitelio tiene una arteria? ¿Plano qué? Plano simple. ¿Listo? Básicamente el plano simple es porque eso es un órgano que de manera particular y nivel no. Eso es una arteria de gran tamaño. Eso es una arteria propiamente dicha. En los vasos sanguíneos tenemos calibres distintos. Entonces, por ejemplo, las que podemos palpar, las grandes, las que se ven son arterias. Ellas difícilmente ahí hacen intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque es muy amplio el espectro, ¿cierto? Es muy amplio el lugar. Sin embargo, ellas empiezan a desgasar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, han visto esas arterias o esas venitas chiquiticas que les llaman... ¿Varices? No, las varices son grandes. No sé qué de arañas. Sí, esa que las mujeres a veces inyectan algo. Son muy chiquiticas, muy delgaditas. Eso es una arteriola o vénula. ¿Listo? Entonces, tenemos arteria, arteriola y finalmente un capilar arterioso, que es muy, muy pequeñito. ¿Listo? En ese va perdiendo esta capa grande. Entonces, ¿qué tenemos en una arteria como esta? Tenemos el epitelio que se llama la capa íntima, una gran capa de tejido elástico. Todo esto que ustedes ven aquí grande es tejido elástico, por eso es una arteria. Básicamente las arterias tienen ese tejido elástico, ahorita vemos que son como fibras elásticas, para llevar el pulso. Las que todos tienen el pulso son las arterias. Hay un examen diagnóstico que uno ve para ver la capacidad y es poner poniendo en el corazón y lleva el pulso. ¿Listo? Básicamente para poder diagnosticar que están en el mismo ritmo, deben llevar el mismo ritmo. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estará el epitelio de esta señorita? Esto de aquí. Ya lo aclaro. Esto de aquí será el epitelio. Es una pequeña capa porque es un epitelio plano, simple, muy delgado. Pues ven todos los punticos que tenemos ahí. Esos son glóbulos. Claro. Acá. Pues vean, estos son glóbulos rojos. ¿Los ven? Esto es sangre, lo que hay por dentro que queda dentro del córtex. Estas manchas que ustedes ven acá, más basófilas, son los núcleos. Son tan aplanados que casi ni se nota. Les decía, va a ser muy difícil que contenga la misma figura que nosotros dibujamos, pero lo que vamos a encontrar son núcleos. Este núcleo de aquí está mucho rico. Este núcleo de acá, ¿listo? Es un núcleo aplanado completamente. Y el resto que tenemos aquí, que parecen como olas, son las fibras elásticas. Funcionan igual que los elásticos de las medias, de las camisas, de los cuellos de las camisas, ¿listo? Que básicamente ellos pueden ir cediendo o no, ¿listo? Estas son las fibras elásticas y esta es la capa íntima, o sea, el endotelio vascular. Ahí uno no podría decir, pues es un epitelio simplemente para tenerlo. ¿Por qué? Porque es el glóbulo rojo que ustedes ven aquí. Difícilmente va a atravesar todo esto para salir, o un glóbulo blanco o oxígeno que esté disuelto ahí, va a salir porque es muy grande. Sin embargo, esto se tiende a adelgazar demasiado. Ahorita que veamos cualquier otro órgano, vamos a encontrar el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque dentro de los órganos, esos son los encargados de hacer el intercambio gaseoso. Búscate un pulmón y lo miramos en el pulmón. ¿Listo? ¿Ven las fibras elásticas? Y esto es un poquito de colágeno. Entonces, fibras elásticas metidas entre colágeno que le da la elasticidad a la arteria. ¿Cómo conoceríamos una vena también de gran calibre? Pues sería un vaso mucho más delgado. ¿Por qué? Porque ya no tienen fibras elásticas. Entonces, solo tendría una capa de tejido conectivo mucho más delgadito. Y entonces, en términos morfológicos, también la podemos identificar porque ella siempre va a ser redonda.
¿Por qué? Porque tiene elásticos, como el elástico del cuello de una camisa, de una camiseta. Mientras esté nuevo y el elástico esté bien, pues el cuello va a ser redondo. Pero a medida que el elástico se vaya perdiendo, pues va a ser básicamente cuello ombliguero. ¿Listo? O sea, se va a perder su figura. Eso pasa con las venas. ¿Tenemos? Entonces, voy a entrar al pulmón. ¿Quién dice? Ya que llegó, saque una hoja y pone la lista. ¿Qué deberíamos encontrar en el pulmón? ¿Qué estructuras hay dentro del pulmón? Bronquios, bronquiolos, alveolos, epitelios de todos ellos. Depende. El bronquio, ¿cuál será el epitelio del bronquio? Pseudoestratificado, entonces tendríamos nuestro segundo epitelio. Del bronquiolo. Depende. Primario y secundario, pseudoestratificado. El terciario es cúbico simple. Y de los alveolos, plano simple. Ahí sí se va a ver un plano simple, súper lindo, y entonces lo vamos a relacionar con un vaso sanguíneo, con un epitelio plano simple muy pequeño. Acompáñame, mi querido. Haremos así. Les presento un pulmón. Esto que parece agujereado, esto es un pulmón, es un órgano completamente agujereado. Esos agujeros que ustedes ven ahí son los dichosos alveolos. Eso es básicamente lo que se llena de aire. ¿Listo? El órgano básicamente es un órgano fibroso. Todo eso que ustedes ven eosinófilo ahí es tejido conectivo que soportan las diferentes estructuras. Los alveolos, las venas y los bronquiolos. Ahora les voy explicando uno por uno. Entonces básicamente es para que lo vean de esa manera. Los pulmones, como muchos otros órganos, es lobulado o lobado. O sea, tiene diferentes lóbulos. ¿Listo? Divididos por tabiques que es de tejido conectivo. Entonces, esto es un lóbulo. ¿Sí lo ven? Esto es otro lóbulo. Esto es otro lóbulo y esto es otro lóbulo. Y estas fibras que ustedes ven acá es tejido conectivo. ¿Listo? Ahí les presento dos estructuras grandes. Una que acabamos de ver, la arteria. ¿Sí ven que esta arteria es igual de grande a la anterior? Carreta, la anterior básicamente tenía una pared así de grande. Miren esta como esta. Entonces esto sería una arteriola. ¿Por qué sé que es una, primero, porque sé que es un vaso sanguíneo? Bueno, está lleno de sangre. ¿Lo cachan? Mucho más pequeño y está bien redondeadito. ¿Qué quiere decir? Que tiene fibras elásticas. Entonces es como el que vimos hace un rato. Como que vimos hace un rato, y todo esto son fibras elásticas, ¿la ven? Que es mucho más pequeño. Y esto que tenemos acá, bueno, y esta es otra más pequeñita. ¿Sí la ven? ¿Ven la diferencia entre esta y esta? Se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque son ramificaciones. Cuando entra la arteria pulmonar al pulmón, valga la redundancia, se empieza a ramificar y en esa ramificación se empieza a adelgazar. Para cuando se encuentre con el alveolo, sea muy delgadito, tanto el alveolo como este es el alveolo y estos serán los vasos sanguíneos. Lo vemos a pequeño calibre y son muy, muy chiquiticos que ni siquiera son igual de distinguibles. ¿Listo? Este tema que tenemos acá es el bronquiolo. Bueno, realmente eso es un bronquio. ¿Por qué sé que eso es un bronquio? Porque esto es cartílago. Ese cartílago, ¿cuál es? El mismo cartílago que viene de la tráquea. Ustedes se tocan, ahí está la tráquea. Entonces él entra al pulmón y el cartílago no se desaparece completo. No es un anillo alrededor de la tráquea que de un momento a otro apenas entra el pulmón se desaparece, sino se empieza a desvanecer y entonces ya no recubre completamente el orificio, sino que quedan pequeñas placas. Y aquí hay otro. ¿Lo ven? Este viene de esta manera. Esta es la luz.
Esta es la luz del órgano. ¿Cuál será el epitelio? Pues esto que recubre esto de acá. Listo, este sería el epitelio pseudoestratificado. Hasta luego. Ojo. Las cosas funcionan como si fueran los dedos. ¿Qué estructuras anatómicas tengo en mi dedo, en este dedo? ¿Qué hay? La falange es hueso, ¿cierto? Entonces hablemos de hueso. ¿Qué más hay? Piel. ¿Qué más? ¿Perdón? Dale duro. Tendones. Músculos, ligamentos. Todo esto tiene este dedito. Pero la piel es todo. La piel de dentro de este dedito, ¿dónde está? Por fuera, lo que lo recubre. Exactamente pasa con el epitelio de este. Póngale cuidado. Está muy grande. Vamos a utilizar esto. Esto es un pliegue que tiene el pulmón. ¿Listo? Ese pliegue, este es el epitelio. Esta es la lámina basal. Y aquí esta será la lámina basal. El resto es tejido conectivo. ¿Listo? Entonces el epitelio serán estas células de acá. ¿Sí las ven? Listo. Pues si esta es la lámina basal, esta será la lámina apical o luminal. Entonces, ¿dónde estarán los núcleos? Ahí. Recuerden que la característica del pseudoestratificado es que esto debería ser más o menos así. Y es que todos van a tocar la lámina apical, pero no todos tocan la lámina basal. Entonces es muy desordenado, muy desordenado. Y a veces encontramos células metidas entre él que son blanquitas. Esas células se llaman células caliciformes. Esas células blanquitas son las que producen moco. Las células caliciformes son las encargadas de producir el moco. Entonces están todos estos órganos donde abunda principalmente la producción de moco. ¿Dónde tenemos moco? ¿Dónde hay moco, compañeros? ¿Mande? Las fosas nasales, ¿dónde más? No es fácil. El estómago, los intestinos, principalmente el colon. El colon tiene un montón de moco. ¿Por qué? Porque se acumulan las heces en la vagina, en el ano. Todos sus lugares están llenos de moco. ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Afuera? Ahora busquemos los alveolos. ¿Cuántos vasos alveolares? Si ven esta figura que se hace acá. Ay, no, bueno. Como diría mi esposa, él tenía mejor. ¿En qué momento hablar de bronquiolos? Vean, esto es un bronquiolo. ¿Saben? Esto es un bronquiolo pequeño y esto es un bronquiolo terciario. Este es mucho más pequeño. Esto es una arteria mucho más pequeña y así todo el pulmón va disminuyendo la cantidad o la forma de los vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo. Dos vasos sanguíneos. Y aquí encontramos un bronquiolo. Esto de aquí es un bronquiolo terminal o terciario. ¿Listo? Vamos. Ahora bien, ¿cuál es el alveolo? El alveolo es este. Estas bolitas que ustedes ven acá. Esto es un alveolo. ¿Qué epitelio tiene el alveolo? Vean los núcleos. Este sí es un alveolo muy pequeño. Aquí sí ya el oxígeno puede intercambiarse. ¿Sí lo ven? Y entonces, si vamos a un mayor aumento, nos damos cuenta que junto a él
estarán los capilares, tiene que haber sangre para hacer el intercambio. Todos estos son los lugares, básicamente, vean acá. Esto es el epitelio plano simple. ¿Dónde están los capilares? ¿Ven todos esos vasos, estos de aquí rojos? Esos ya son capilares, ahí es que se está haciendo el intercambio. Vean este de acá. Si ven esto, esos son glóbulos rojos. Ahí se hace el intercambio. Entonces el intercambio de oxígeno ya es más fácil que pase de aquí a acá y que de aquí a acá. Listo. Es más breve que pase de aquí a acá y de acá. ¿Me la prestas? Un hígado, compañero. Una lengua. Un duodeno. Un yeyuno. Papel, por favor, bueno, estas por favor. Ahora, mucho cuidado. Y ordenados que están mal distribuidos. Siempre que lo vayan a utilizar, traten de limpiarlo. Esto es un vidrio común y corriente, es como el lente de la cámara de ustedes. Ustedes van a tomar una foto y está manchado, que va a ser de la foto. Siempre es bueno limpiarlo por ahí. Hay otro. Sí. Solo que les dije hay bonitas placas y tres placas, esa que acabamos de ver no estaba tan bien. Esta no es que está una chimba, pero está mejor. Les presento un hígado. Les voy a hablar al respecto del hígado, pero así es como para que lo vayan conociendo, o que lo vayan viendo y se lo vayan familiarizando. Sin embargo, todavía no estamos viendo el hígado, cuando entremos a digestivo, en ese momento lo vamos a ver. El hígado también es un órgano lobulado, o sea, tiene varios lóbulos. Sin embargo, pues el corte no hace que veamos los lóbulos. Sin embargo, él por dentro está seccionado en unas cosas que se llaman lobulillos, divididos por tejido conectivo. Entonces, por ejemplo, estas manchas que ustedes ven acá, este es el lobulillo, ¿listo? Habitualmente hablamos de hexágonos, como por ejemplo este de acá, que lo hacemos con otro color. Este sería la división de un lobulillo, ¿listo? Y tiene esta formación aquí en la mitad, que es la vena central. En este lado será la vena central esta, la vena centrolobulillar, que tendrá un epitelio plano sí. Y allá donde termina allá arriba, debería terminar más o menos así. Allá donde se encuentran varios lobulillos, porque entonces por ejemplo aquí sale otro lobulillo, y allá sale otro lobulillo, y aquí sale otro lobulillo acá. En ese lugar, en esa parte de arriba, es el lugar donde se encuentran los lobulillos. A ese lugar le llamamos zona portal. Ahí, muchachos, les voy a dar una recomendación para que no se embalen. Y es, hay muchos términos que depende del autor, se conservan o no se conservan. Entonces hay autores que finalmente ya esto ya no le llaman zona portal. ¿Señora? Sí. A la zona en general no le llaman zona portal, sino zona parahepática. Depende. Lo importante es que ustedes sepan qué hay en ese lugar. Pero qué hay en ese lugar es por lo que ven, por lo que alcanzan a observar. En este lugar tenemos esta zona grande que se llama la zona portal, que es donde se unen los diferentes lobulillos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la función es que los lobulillos discurre esa sangre hacia este lugar
a producir COX. Tres posibles funciones. Una es que limpiemos la sangre y los desechos se vayan por la arteria portal, perdón, por la vena portal. Dos es que ya esté la sangre y las podamos seguir circulando por la arteria portal. O tres, que se produzca el líquido biliar o la bilis, que producen las células propias de este órgano, que son los hepatocitos. Y en este lugar vamos a encontrar esta zona. En la zona portal, que tiene tres estructuras. Y esas tres estructuras forman la tríada portal. Cuando hablamos de tríada portal es que mínimo deben haber tres estructuras: arteria porta, vena porta y conducto biliar. La vena y la arteria tienen epitelio plano simple. Y el conducto biliar cúbico simple. El 95% de los conductos, dice en su teoría del cúbico simple, la imagen del cúbico simple, corresponde a conductos primarios. Y esto es un conducto primario. Y es un conducto bastante. Vamos a aumentarlos y empezamos a verlo. Lo voy a volver a 4x para que ustedes entiendan que las cosas, verlos a veces es simplemente cuestión de aprendérselo y ya saber que está ahí. Esto está pequeñito. Eso que ustedes ven acá, que está más redondito, tendría que ser la arteria. Esto que ya no es redondito, que tiene una forma distinta pero que tiene sangre acá, esta sería la vena, esta sería la arteria. Y esto que está acá debería, pero es otra arteria, el conducto debería ser este. ¿Listo? Simplemente por forma. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues miremos las células. Allá el tema es cuestión de chicanería. Aquí está nuevamente. No, vean. Aquí sí cambia la vaina. Entonces póngale cuidado. Estando más claro que esto es una vena, arteria y el conducto. O sea que esto tiene un epitelio plano simple y cúbico simple. ¿Listo? Pues acompáñenme a ver. ¿Se acuerdan? Si vieron el videito, pues básicamente el videito decía, se ve por forma. Se puede distinguir por forma. En el plano simple, que sería este de acá, pues vean, les voy a dar dónde está el epitelio de este. Esto sería una vena o una arteria. ¿Por qué una vena? Sí, claro, es fusiforme, no es una forma definida, porque no tiene fibras elásticas como lo decimos. ¿Cómo están los núcleos? Generalmente aplanados. ¿Listo? Entonces esta sería la lámina apical o luminal y esta sería la basal. Les voy a dibujar la basal y ustedes me dicen qué epitelio es. Esta sería la lámina basal. Vamos a esta figurita acá. Núcleo completamente redondeado, núcleo redondeado, núcleo redondeado. Esta sería la lámina apical. Si yo divido esto por forma, ¿listo? Donde decía el videito, no predomina ni la altura ni la anchura, son muy parecidos. Mientras que en el otro predomina la anchura más que la altura. ¿Listo? ¿Y este de aquí qué será? ¿Esta estructura cuál es? Es una arteria. Y vean el núcleo de esta arteria. ¿Listo? Es aplanadito. ¿Estamos? O sea, ahí tenemos ya dos de los epitelios. El cúbico simple y el plano simple. ¿Listo? Aquí ya es más breve hablar de la salida o entrada de estructuras. Ya vea lo que tendría que atravesar para salir. Esta barrera pequeñita. Ahí ya es posible que el oxígeno entre, bueno, salga, en este caso, mentiras, entre. Ahí no tendría por qué salga, disculpe. Salga. Aquí el oxígeno debería salir y entrar el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque estamos en un órgano. Entonces, ¿aquí qué hago? Yo le entrego el oxígeno y él me regresa el dióxido de carbono a esta vena. ¿Por qué? Porque ella se va a ir a oxigenarse después.
y esta es la arteria. Obviamente aquí ya no es tan difícil sacarlo, es mucho más pequeño. Y este conducto, pues básicamente esto que tenemos aquí es la bilis, producida por todas estas células que ustedes ven acá, esta acá, que tiene como diferentes núcleos. Estos son los hepatocitos. La función de los hepatocitos es producir la bilis. Ellos básicamente por estos canales blanquitos que ustedes ven acá, llevan hasta el conducto biliar, para que ahí salga a la vesícula biliar, si es que tiene vesícula biliar, como en el caso de los bovinos, o directamente al duodeno, como en el caso de los equinos que no tienen vesícula biliar. Esto depende de la especie. ¿Estamos claros? ¿Están haciendo una idea? Sí. No me digas. Duodeno, yeyuno, vejiga, lengua. El yeyuno, ¿qué es el yeyuno y para qué sirve el yeyuno? Absorción de nutrientes. ¿Mande? Ustedes dos, ¿para qué sí y para qué sirve? ¿Sí lo van a encontrar ahí? Guarden los celulares, están acá. ¿Para qué es? ¿Qué nutrientes? Grasos. Sí, sí, sí. Sí sirve para bonificar ácidos grasos, sí sirve. ¿Cómo? Aminoácidos, carbohidratos. Eso es importante. ¿Cuánta distancia hay acá entre mi mano derecha y mi mano izquierda? 50 centímetros. Yo les había hecho esta fórmula, ¿no? Básicamente los intestinos hacen eso. Bueno, así como... ¿Ahora cuánto hay? 5 o 10 centímetros. ¿Pero cuánta tela hay? ¿La misma o más poca? La misma. Básicamente lo que hace es, eso hacen los intestinos, coger la mucosa y formar curvaturas que permitan mayor absorción en menos espacio, reduciendo el espacio, pero tienen la misma superficie de absorción. Entonces los intestinos, como este de acá, pues hace exactamente eso, curvaturas. Obviamente esa curvatura con el corte se rompe un poquito y hay que básicamente asimilarlo, pero en estado normal debería ser todo así. A eso se denominan vellosidades, que son como estos deditos, ¿no? Pues básicamente están abiertos para aumentar la superficie de absorción, cosa que el quimo, que es la sustancia en la que se crea después del alimento, nosotros comemos alimentos sólidos, pero el estómago, que es el que ayuda a deshacerlo, se mide en kilos o en litros. Litros. La capacidad del estómago se mide en litros, generalmente como es sólido. ¿Por qué? Porque básicamente ahí también toma líquidos, toma principalmente agua para volverlo en una pasta, una sustancia donde ese alimento que antes era completamente sólido se convierte en un líquido. Eso se le llama quimo o kilo. Ese quimo o kilo pues básicamente es semisólido y es el que va a entrar a esas vellosidades para que sean absorbidos sus nutrientes. ¿Listo? Lo mismo que les preguntaba del dedo. Ahí el epitelio es solo la parte superficial, porque el resto, lo de que hay por dentro, es tejido conectivo. El epitelio de esas vellosidades es simplemente lo que lo recubre. ¿Listo? Entonces vamos a ver las vellosidades a profundidad. ¿Qué epitelio debería tener este órgano? Ya diciéndoles que es un cilíndrico simple. ¿Listo? Lo que quiere decir que sus células, sus núcleos deberían ser muchísimo más alargados. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver en el acto de flico. Busquemos el borde, busquemos este bordecito. ¿Listo?
que es donde debería estar el epitelio. Vean ahí. Si lo ve, súper lindo. Para que lo vean mejor, entonces lo ampliamos. Pero ahí. Entonces, ¿cuál sería el borde? Todo esto es tejido conectivo. Esto es tejido conectivo. ¿Listo? El que conecta básicamente y será rico en vasos sanguíneos. Vean los vasos sanguíneos acá, que son los encargados de absorber los nutrientes. Recuerden que los nutrientes lo importante es que vayan a dónde? A la sangre. ¿Para ir dónde? Se puede ir para el hígado. Ese hígado que vimos ahorita, ese pulmón que vimos ahorita, esos vasos sanguíneos que iban hacia allá, pueden ser los encargados de recibir estos nutrientes para, no sé, la creación de proteínas, en el caso de los aminoácidos, para el uso de su energía. Ok, yo soy bien huevón, estoy pegando esta vaina, más bien hagamos más tiempo. Ahí está. Entonces, de ese borde, vean la lámina, este es otro borde, ¿no? Este es el epitelio. Aquí, ¿cuál será? Vean que la lámina basal se ve súper clara. Esta es la lámina basal y esta sería la apical. Los núcleos de las células están mucho más pegaditos. Algunos realmente están alargados, otros no tanto. Este, ¿cierto? Lo que importa es qué forma las células de la redundancia. ¿Saben? Ahí es. Es un epitelio cilíndrico. La función de este órgano es absortiva. ¿Qué quiere decir? Que como es selectiva, los nutrientes van a tardar un poquito en pasar de aquí a aquí, ¿cierto? Porque aquí está el aminoácido. O sea, está el aminoácido y necesita que esto lo pase hasta acá, hasta un vaso sanguíneo que lo va a llevar a la sangre. ¿Listo? ¿Estamos claros? Se repite. Entonces ya tenemos plano simple, cúbico simple y cilíndricos. ¿Podrán? Chúbrale. Vamos, era para ver cuál se veía mejor. Vamos a ver la lengua. ¿Qué epitelio tiene la lengua? Plano estratificado. ¿Queratinizado o no queratinizado? Habitualmente queratinizado. Muy queratinizado en especies que exponen mucho la lengua, poco queratinizado en especies que exponen mucho la lengua. Perdón, poco la lengua. Oigan, no más idiota que yo le digo todas las clases. ¿Con qué proteína? ¿Con colágeno? No. ¿No ves que están desorganizadas las placas? Sí, ahorita las organizamos. Ahorita, ¿cuánto hasta ya terminar de todos los órganos en epitelio, todos por allá? Porque la encontré con Norma, me dijo que tienen laboratorio ocupado. Tema teníamos como el juego. No nos vamos a quedar sin tema. Aburrido. ¿Qué número es? 56, 57. Si ya el 50 pasa ya el 60.